Qué bueno. Sí, sí, sí. Mira, hoy cuando venía hacia aquí me ha hecho un albañil. Hombre, ¿a dónde vas? Y digo, a la playa. Y me dice, deberías grabar en la playa. Y digo, eso es lo que voy a hacer, voy a grabar en la playa. Está el tío ahí al sol con un camión descargando unos sacos. Y me dice, ¿cuánto grabas al mes? Y digo, pues muchos meses nada, y hay meses que lo más 4, uno a la semana. Está el tío ahí sudando y me dice, mucho trabajo, ¿no? Y digo, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que nos reímos de eso, pero eso que ha hecho ese hombre, eso es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente, cuando yo le cuento mi planteamiento, dice, mucho curro. Y a lo mejor están trabajando 9 horas al día en una oficina. Ya, es que igual solo se lo imaginan como complementario al que ya hacen, ¿no? Sí, pero a lo largo de mi vida lo que he descubierto es que ganar dinero es buscar el camino de las cosas más fáciles, no más difíciles. Eso es una cosa que cuesta mucho aceptar. Es muy fácil, pero es muy incómodo de aceptar. El email de mañana lo haré sobre esto. Porque, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, ¿no? ¿Cuántos profesores no tienen, sabes, que aguantar a padres que son horribles y colegios que no les gustan y historias por un sueldo miserable y podrían realmente hacer cosas mucho más grandes con el conocimiento que tienen? Y más fáciles incluso, ¿eh? Bueno, y encima reciben la crítica de que tienen muchas vacaciones, ¿no? Que ellos Sí, bueno, viven muy bien. Para lo que cobran lo mínimo, que trabajen poco, es que no me jodas. Sí, sí. Los pobres. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está perfecto? Ah, vale, genial. Pues empezamos el podcast. Luis, ¿tú tienes hijos? Tengo. Tienes. Yo creo que una de las motivaciones más grandes de los padres es que nuestros hijos tengan una buena vida. Y esto se traduce de muchas maneras. Una de las preocupaciones es pues, que puedan acabar desarrollando una profesión que les dé dinero, que les permita vivir bien, que les guste, si se puede, ¿no? Y muchos padres lo que visualizan es un buen trabajo. Uh-huh. Pero tú sabes algo que va más allá, porque lo vives y porque lo enseñas también a otras personas. Entonces me gustaría si pudieras dibujarnos este horizonte para que podamos imaginarlo para nuestros hijos. Me has dicho una cosa muy interesante, que parece superficial, pero que tiene mucha trascendencia. Has dicho, la mayoría de la gente busca una profesión, o los padres quieren que sus hijos desempeñen una profesión. Eso es una forma de ganar dinero. Una profesión es una forma de ganar dinero, de ganar poco dinero. Y que además tiene las patas muy cortas, porque cuando te mueres lo que has creado se desvanece con ello. Yo no creo que haya que enseñar a nadie un trabajo ni una profesión. En definitiva, no hay que enseñar una forma. Yo creo en la fórmula. Yo creo que enseñan una fórmula. En lugar de utilizar un set de herramientas, a ser capaz de sobrevivir con lo que te da el entorno. Una fórmula. Si tú tienes una fórmula, el valor que creas en vida se puede trasladar a la siguiente generación. Cuando vemos muchas veces que hay una generación que vive muy bien y la siguiente vive muy mal, es porque la generación original tenía una forma, pero no una fórmula. Incluso ganando mucho dinero a veces, incluso teniendo negocios, se han encontrado por el camino con un negocio que les ha resultado muy lucrativo, pero no sabrían cuáles son los ingredientes que permiten replicarlo o qué habilidades son extrapolables a ganarlo de otra forma. Una fórmula es, por ejemplo, aprender ventas y marketing. Eso es totalmente trasladable a cualquier otro ámbito. Yo ahora, si quisiera ganarme la vida con la docencia, estoy seguro que ganaría más que cualquier profesor que lleve 20 años o 40 años haciendo esa función. No sería el mejor profesor, pero sí sería el más rentable. ¿Cómo lo harías? En el caso de la docencia en particular, huiría, por supuesto, del sistema público, porque ¿qué sentido tiene formar a través de ahí? Tenemos un caso exagerado que es Khan Academy, ¿no? Que ha tenido más trascendencia que cualquier profesor de la universidad o de un instituto o de un colegio, y lo único que ha hecho es poner a disposición de los demás, el conocimiento que tenía. Yo lo que haría es buscar la forma de expandir lo máximo, de escalar mi conocimiento a, yo creo que clases particulares, es lo que haría. Yo lo haría cobrando, no lo haría como Khan Academy. Creo que Khan Academy es una gran iniciativa, pero creo que tendría todavía mucha más trascendencia en el mundo si fuera cobrando. Creo que la gente aprovecha mucho más los recursos de pago que los gratuitos. Y eso es lo que haría. Empapelaría, para empezar, de la manera más sencilla. ¿Dónde estoy ubicado? Vale, si puedo ubicarme en el lugar en el que haya más dinero, pues hay que me ubicaría. Si me tengo que limitar a dónde estoy, pues venga, a dónde estoy. Empapelaría
X kilómetros a la redonda y empezaría a captar una base de datos de alumnos potenciales cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, me iría expandiendo, y lo mismo que hoy pueden estar enseñando en el colegio, en el instituto o en la universidad, lo explicaría por mi cuenta, ganando mucho más, dejando a los alumnos mucho más satisfechos y sin tener que acatar las normas arbitrarias que impone un director o un ministro de educación. Qué giro, ¿no? Qué perspectiva tan distinta. Y llegando a muchos más alumnos, ¿no? Lo digo porque el profesor tiene una excusa mental para no emprender, o incluso si emprende para no expandir su práctica, que es, no, es que esto es por vocación, busca un buenismo en el fin, que... No. Si es que si lo más generoso que puedes hacer es hacerlo más grande, y no vas a poder expandirte dentro de las restricciones del sistema público educativo. Entonces, no creas que estás satisfaciendo mejor tu vocación o algún tipo de fin moralista con el mundo haciéndolo ganando poco dinero. No, estás haciendo lo peor. Si consideras que eres un buen profesor, lo que tienes que intentar es expandir tu alcance. Puede que haya también la componente de la seguridad. Hombre, claro, eso es la realidad. O sea, una cosa es lo que se dice y otra lo que se siente. Lo que se dice es, no, es que es por vocación, es que en mi profesión no se puede, es que y en el fondo lo que pasa es que la seguridad. Que además, seguridad es una palabra muy incorrecta, porque realmente hablamos de la predecibilidad. Lo que gusta es la predecibilidad. Lo que me gusta es saber exactamente lo que voy a tener que hacer mañana y a cambio de qué recompensa, porque seguridad te la da mucho más el ganar más dinero, eso es lo que te da la seguridad real. Entonces confundimos ahí también los términos y llamamos seguridad lo que deberíamos llamar predecibilidad. A mí lo que me gusta es no tener ni un altibajo, eso es lo que me gusta. Bueno, pues ok, pero sé sincero con tus intenciones o tus motivaciones, mejor dicho, ulteriores, porque se ve mucho mejor cuando se es compatible con la realidad. Y has hablado de que una de las habilidades esenciales que ves son las ventas y el marketing. Sí. Y te he escuchado decir alguna vez que los niños son muy buenos vendedores. Sí. O que son, ¿no? Que en el rol padre-hijo los niños son los vendedores. ¿Podrías contarlo? Sí. Todos hemos sido excelentes vendedores de niños, cuando hemos sido irreverentes y cuando no conseguíamos lo que queríamos lo pedíamos otra vez, sin ningún tipo de vergüenza, y lo volvíamos a pedir sin ningún tipo de vergüenza, y lo pedíamos 10 veces sin ningún tipo de vergüenza. Íbamos al recepcionista del hotel a decirle que nos diera caramelos porque no llegábamos al mostrador. Ahí no teníamos ningún reparo, pero con el tiempo nos han ido diciendo que eso está mal y nos lo hemos ido creyendo, que es lo peor, ¿no? Y que no puedes insistir porque eres pesado y esas cosas. Y bueno, hay algún punto en el que se pierde esa ingenuidad, que sin embargo es muy positiva. ¿Y cómo podríamos acompañarla? ¿Qué podríamos hacer para que esta ingenuidad no se pierda? O, para ser más concretos, ¿cómo lo enfocas con tus hijos? Esto es una cosa que muchos profesores van a estar de acuerdo, y de hecho dicen que los niños te vean leer en casa y que no te vean estar delante de pantallas, ¿no? Y que no te vean con el móvil en la mano, y que te vean, bueno, ya hacer ejercicio, ¿no? Lo podemos expandir, exactamente lo mismo. Yo alucino con la cantidad de doctrinas que hay ahora en Instagram de lo que deberías hacer con los hijos, que quienes las proclaman no lo hacen ellos. No, a los hijos no hace falta que les enseñes demasiado si lo practicas tú. No pensemos tanto en que la siguiente generación supla nuestros errores, empecemos a corregirlos en vida. Empecemos a hacer ejercicio, a leer más, a dejar el teléfono en la mesa y empecemos a ser más aventurados, a pedir las cosas 40 veces. Empecemos a preguntar si podemos conseguir aquello que nos apetece, empecemos a arriesgar, empecemos a demostrarle a los niños que ganar dinero en condiciones de libertad es posible. Y ya verás cómo lo hacen, ¿no? En lugar de preocuparnos tanto por lo que deben hacer ellos que nosotros no nos hemos atrevido a hacer. Y además porque en el camino de hacer eso aprenderemos muchas cosas que simplemente cuando transmitimos teoría le decimos a nuestro hijo, deberías hacer esto, que es algo que tú no estabas haciendo, no se lo estás diciendo bien, porque seguro que hay pequeños detalles que se te están escapando, mientras que si lo vas probando va a ser mucho más preciso. Pues, predica con el ejemplo. Está claro, ¿no? Entonces los deberes no van para los hijos, sino que van para los padres. Efectivamente. Aún así, hay cosas que nosotros vivimos en el colegio que son un poco un lastre, ¿no? Para este tipo de vida que tú propones y planteas. O sea, no solo hay conocimientos inútiles que nunca hemos usado, sino que hay prácticas, podríamos decir, que nocivas, ¿no? ¿Identificas algunas? La práctica de estar 5 o 6 horas sentado en un pupitre es bastante nociva, ¿no? Es como
el entrenamiento más preciso que puedes hacer para el trabajo de oficina, un trabajo luego muy poco rentable. El acatamiento de la autoridad sin cuestionar, ¿no? El acto de fe, no, lo dice la autoridad, es correcto. Yo entiendo que en un ámbito en el que tienes niños más listos y menos listos, más educados y menos educados, es imposible que, oye, impongan su propio criterio y se atreven en un momento dado a desafiar la autoridad, pero claro, una disciplina estricta no te lleva a nada. Aunque también creo que hay mucha diferencia, en mi experiencia, entre ir a colegios públicos y privados en cuanto a la disciplina. Luego, el tiempo que has perdido me parece fundamental. Yo ahora ya en la vida adulta, en la vida profesional, trabajar a las velocidades y ritmos que se trabaja en la escuela o en la universidad me parece indecente, o sea, me parece incompatible con la vida, porque entre todas las inutilidades que estudias y con las que te hacen pasar el tiempo, es tiempo que puedes estar dedicando a cosas productivas. Luego, por ejemplo, en el dinero, en el colegio nunca se te habla de dinero, y yo no soy partidario de que finanzas debería ser explicado en la escuela, no, emprendimiento, no, o sea, no creo que sea el ámbito de la escuela para nada. De hecho, yo creo que cuantas menos competencias le demos a las escuelas, mejor, porque al final lo que se acaba enseñando por la escuela se acaba enseñando de manera sesgada y condicionada por los políticos, ¿no? En que todos los políticos quieren cambiar el sistema educativo y todos lo hacen, y que hace falta un pacto. No, que se enseñe en la escuela lo mínimo imprescindible, así su margen de manipulación será mínimo, si no vas a cambiar el margen de manipulación, ¿no? Entonces, eso es así, pero luego una cosa es que no se enseñen finanzas personales y otra que no se hable de dinero. No se habla de dinero. El dinero es una cosa que en la cultura que nosotros estamos, no en otras, pero en la que estamos nosotros, no se puede tocar, no se puede hablar, es de mala educación. Te dicen, oye, no menciones eso, es de mala educación. Joder, ¿cómo que es de mala educación? Sí, en el currículo viene una parte de educación financiera que es básicamente saber manejar los euros, ¿no? O sea, de hecho está dentro de la asignatura o de la materia de matemáticas. Estoy seguro que no te explican lo que es la inflación. No. Es que ningún Estado te va a explicar que es la columna vertebral de la historia monetaria y si quieres entender economía y finanzas. Ningún Estado te va a enseñar lo que es la inflación, no jodas. Sería como decirte, el Estado es un ser disfuncional del que debes subir. Eso un Estado nunca te lo va a decir. Yo creo que incluso es muy probable que los maestros tampoco hayan reflexionado sobre este hecho. No, seguro. No pasa nada, el maestro no tiene que saber de todo, pero bueno, es importante como adulto que sí que este punto en concreto que lo entiendas. Sí, y yo soy crítica incluso en la manera de enseñar matemáticas, que digo que se enseñan las matemáticas de una manera que no permite pensar, o sea, que les dicen la resta se hace así, pero ellos no piensan en por qué funciona de esa manera, por qué me llevo una aquí o allí, ¿no? Y esto puede condicionar después la manera de enfrentarte a los problemas y tú mismo ser consciente de que puedes, pues, desarrollar tus herramientas para afrontar esos problemas, porque existen recetas concretas que te solucionen las situaciones. ¿Existe una receta concreta para el éxito? Sí, claro. Sí. Por eso quien lo tiene lo replica. Por eso quien lo tiene y se arruina, hay un porcentaje que saben volverlo a conseguir sistemáticamente y hay otros que no, ¿no? Depende si has desarrollado esas habilidades. Pero ganar dinero es una habilidad y como toda habilidad se puede dominar absolutamente como todas. Y lo que has dicho de las matemáticas es aplicable a cualquier cosa. El estar 6 horas sentado en un pupitre te condiciona o te prepara para el trabajo de oficina, pero también lo hace el hecho de no solucionar problemas, sino seguir. En el fondo, siempre que resuelves unos deberes o haces un examen, estás ejecutando un algoritmo. Sí. Paso 1, paso 2, si pasa esto, entonces esto, si pasa esto otro, te pasa. Y claro, cuando te incorporas al mundo real, no digo al mundo laboral, porque el mundo laboral tampoco es el mundo real, al mundo real, a la jungla, a la competitividad pura en la que, bueno, puede ser laboral o puede ser de otro tipo, puede ser empresarial, te encuentras con que el margen de maniobra que tienes es infinitamente mayor a aquel en el que nunca jamás te has manejado, ¿no? Y mucha gente no es capaz de repente. Pero esto es igual que los animales que nacen en un zoológico, luego no pueden vivir en libertad. Pero si tú has pasado, al principio pues se hace la educación obligatoria, se pasa de los 14 a los 16, ya estudiar menos de 18 parece una locura, aunque no es obligatoria, pero culturalmente lo es. La universidad también se intenta que lo sea, ya es máster y ya cualquier día el que no tenga un doctorado será un analfabeto, ¿no? Entonces, claro, si pasas 30 años trabajando en un hábitat controlado, salir al mundo real pues, es prácticamente imposible, no sabes cazar, y esas son las habilidades de ganar dinero. ¿Qué habilidades son?
Pues para empezar, una cosa muy jodida, que a la gente le cuesta muchísimo, especialmente conforme cumples años se hace más difícil, que es aceptar que lo que llevas tiempo haciendo puede estar incorrecto. No pasa nada. Llevas 23 años, 25, 20, haciendo, puede estar incorrecto. ¿Te ha dado dinero? No. La universidad, yo critico mucho a la universidad, y yo he estudiado mucho. Yo critico mucho a la universidad porque la universidad no cumple con la promesa que hace. Si cualquier producto del mercado te dijera que consigue X y consiguiera otra cosa totalmente distinta, todo el mundo diría que es una estafa. Y de la universidad nadie lo dice. La universidad promete éxito profesional. ¿Es lo que promete? Habrá mucha gente que dirá, no, la universidad es otra cosa. Muy bien, pues entonces estamos de acuerdo. Pero la realidad es que si tú le dices a la gente de la calle, ¿para qué estudias en la universidad? 99,90% lo hicieron para tener unas mejores opciones profesionales. Eso sí, y eso lo incumple la universidad, punto. Y en cualquier otro sector o industria eso se consideraría una estafa. Pero la universidad se acepta con normalidad. Pues aceptar después de toda esa inversión de tiempo esta realidad, esto es jodidísimo. Esto es una habilidad fundamental para ganar dinero, ¿no? El saber rechazar aquello que no funciona, no caer en el sesgo del coste hundido. Como he invertido 23 años de mi vida en esto, pues ahora me voy a agarrar y voy a colgar el diploma a todos los sitios a los que vaya y lo voy a poner siempre en el currículum y a todo el mundo le voy a decir que he estudiado, y como alguien critica la universidad me lo voy a tomar personal porque considero que están destruyendo la inversión que a mí tanto me ha costado hacer. Infinitamente más lucrativo decir, a mí ya no me ha servido, vamos a empezar desde otro punto de vista porque este no ha sido el que me ha llevado al éxito. No me ha llevado donde quería ir, ¿no? Sí, sí. Esta discusión se producía en un vídeo en el que yo hablaba mal de la universidad y alguien decía, seguro que no ha estudiado nada. Pero fíjate, esto lo decía, yo he estudiado no sé quién, no sé cuántas. Fíjate, un tío que ha estudiado no sé quién, no sé cuántas, sin embargo, no tiene la habilidad de hacer una búsqueda en Google. O sea, démonos cuenta ya aquí de la paradoja, ¿no? Y luego le decía otro, no, sí que ha estudiado, creo que había estudiado 2 ingenierías, y decía 2 ingenierías que no eran las que yo había estudiado, pero bueno, da igual. Decía otro, seguro que no, si no, no lo diría. O sea, tiene una discusión que a cada uno le lleva 10 minutos, uno defendiéndome y el otro atacándome, cuando esto se resolvería con una búsqueda de 30 segundos en Google. Pero el que me critica asume que es absolutamente imposible, que si yo he hecho una inversión, renuncia a ella. En su cabeza es una cosa que no puede procesar. Pues imposible que esa persona le vaya bien en la vida, claro. De hecho, puedes decirlo también porque lo has vivido, ¿no? Porque has pasado por ahí y tienes muy claro que no te ha llevado donde querías ir el hecho de estudiar estas 2 ingenierías. Yo estudié telecomunicación porque me dijeron que esto es la leche, aquí los ingenieros ganan lo que quieran. Sí. Conforme avanzó la carrera ya me fui dando cuenta de que aquello no tenía pintas. Pues yo veía a mis compañeros, incluso gente brillante, conceptos de física, de matemáticas, de electromagnetismo, que dices, joder, esta gente es brillante, pero veo que, o sea, tengo suficiente capacidad de observación para ver que su arquetipo no coincide para nada con el de la gente que hace dinero. No, o sea, o de repente las habilidades para hacer dinero cambian radicalmente en los años que nos quedan para acabar la universidad, o esta gente no va por el camino correcto. Esta gente es nula, por ejemplo, en sus capacidades sociales o en cambiar el planteamiento original, son muy inflexibles. Bueno, esto es muy ingeniero, ¿no? Pero es cierto, este tópico es totalmente cierto. Y esto no lo veo. Ahí ya estudié una asignatura de libre elección que era de marketing. Y dije, joder, veo que esto es mucho más compatible con el camino de la prosperidad económica. Eso me llevó a estudiar ingeniería en organización industrial, que es una carrera mucho más orientada a empresas, pero sigo dentro del mundo de la ingeniería, pero hay mucho solapamiento con el mundo de la empresa, y acabo haciendo una cátedra de publicidad. Al final siempre en el mundo académico. De hecho saco unas notas muy altas, obtengo el Premio Nacional a la Excelencia Académica, salgo al mundo real, trabajo en una compañía telefónica, pero en un departamento de planificación estratégica. O sea, ya me empiezo a orientar al negocio, pero aquello yo veo a mis compañeros que sueñan con que el banco les conceda un crédito para comprar un coche. Y digo, este camino no es. Y no pasa nada. En 3 meses digo, hay que cambiar de vida, voy a montarme otra cosa, y dejé la empresa y empecé a emprender, aceptando que entonces tenía 24 años, que aquello no había sido correcto, que esas decisiones habían sido las incorrectas. Y no pasa nada porque quería tanto el dinero que no me dolía romper con mis creencias previas. Me sorprende mucho que claro que lo tenías, ¿no? O sea, como tu foco, tu brújula ya era, no sé si el dinero en ese momento o era la libertad. Yo estudié telecomunicación por dinero porque yo quiero ser libre, no dinero porque quiero tener una bóveda como el tío Gilito. Yo quiero el dinero para estar aquí ahora grabando esto, en estas circunstancias. Estudié teleco por eso. Luego
hago el cambio a marketing, ingeniería industrial, ingeniería de organización industrial, por eso, porque veo que ese camino es todavía mejor. Si obtengo el premio a las notas es porque considero que eso va a ser muy recompensado por la sociedad. No lo es. Vale, spoiler, no lo es. No estudio porque tenga un placer especial o una ambición intelectual, no la tengo. Considero que, o sea, que es el trabajo que tengo que hacer para alcanzar mi objetivo económico. O sea, que hago un esfuerzo grande y me cuesta cero renunciar a él. Hoy mientras venía, leí en el teléfono una frase que digo, le va a encantar a Luis, que decía, bueno, o sea, pobres jóvenes, ¿no?, que están tan bombardeados con que tienen que hacer dinero, que si trading, que si criptos, Pobres. que si emprender, que si no sé qué, y decía, que no se fijen en hacer dinero, lo que tienen que centrarse es en su relación con el dinero. Sí. ¿Cómo lo ves? A ver, esto me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dicen, estás obsesionado con el dinero, digo, no, obsesionado estás tú, que estás sufriendo, te vas a las manifestaciones para que te den una vivienda. Yo no tengo ninguna obsesión, yo tengo un montón. Con el dinero es que no hay que tener ninguna relación. ¿Qué relación tengo yo con un objeto inanimado, con esa valla de ahí? Yo no tengo ninguna relación. Es que eso de poner al dinero en un pedestal con el que te tienes que relacionar como si fuera un dios, es que eso es lo más tóxico que hay. Yo no tengo ninguna relación con las tuberías de mi casa. Están ahí, cumplen su función y el dinero hay que normalizarlo. No hay que relacionarse con él de ninguna forma especial. Hay que normalizarlo, hay que normalizar hablar de él, hay que normalizar aceptar que no se tiene y que no se está ganando, porque es el único camino para el siguiente paso, que es normalizar cómo se tiene, cómo se gana y cómo se gestiona. Es que es la gente que le concede esta importancia al dinero la que tiene el problema. No los que lo tenemos y hablamos de él. Como suele ocurrir, por cierto, con muchas cosas. No es la gente que no habla de sexo, la que tiene un problema con el sexo, de las relaciones, etc. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que mucha gente dice que el dinero no es lo más importante, pero sin embargo pasan 8 horas al día, la mitad del tiempo que pasan despiertos, haciendo una labor que no les satisface a cambio de él, ¿eh? Y les preguntas y les dices, si te tocara la lotería, ¿seguirías haciéndolo? Y dicen, no, hombre. Y dices, joder, ¿estás dispuesto a sacrificar la mitad de los mejores años de tu vida haciendo una cosa que no te complace por dinero? Y el que estoy obsesionado soy yo. No sé, qué cosa más rara. Perspectiva más rara tenemos. Sí, está claro que el dinero, no sé si es que no nos sabemos relacionar, más bien no lo sabemos manejar, ¿no? O hay mucho desconocimiento acerca de cómo funciona el dinero. Bueno, hay profesores viendo esto que están pensando, sí, pero joder, hay que saber de literatura, ¿no? Y hay que saber de historia y ya. Sí. Es que estos son de estas cosas extrañas de cómo la gente ve el dinero. Sí, claro. Claro que hay que saber de matemáticas y de historia y de literatura, sí. Que nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Pero lo digo porque algunos, su cerebro ya le está escupiendo estas excusas para dejar de priorizar el dinero. Pero que es que una cosa, que el dinero, cuando se habla de dinero, no significa que sea lo único en la vida, significa que es un capítulo que se ignora. Pues por eso hablo de él, por eso no hablo de geografía. Todo el mundo estudia los países y las capitales todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pero no te hace incompatible con estudiar otras cosas, ¿no? No pongamos excusas absurdas de no sé qué es más importante o es importante. Fenomenal, bien por ti, que eso no te haga huir del dinero. Mira, a mí, yo no fui a la universidad porque me interesara el dinero, no pensaba en el dinero, pensaba, no sé, en algo vocacional o no sé exactamente lo que pensaba. Y cuando terminé, como no tenía ninguna ambición, como que estaba sin rumbo, ¿no? Y así estuve muchos años hasta que nació mi hijo. Y entonces dije, no, necesito el dinero para poder ofrecerle lo que yo decida, lo que yo elija, ¿no? Claro. Yo pensaba que la libertad, la única libertad que concebía era la libertad de Diógenes, ¿no? La de que, pues, ¿cómo era? ¿Quién es más feliz? ¿Quién más tiene o quién menos necesita? Quien tiene mucho y necesita muy poco. Sí, las dos, las dos. Sí. Es que son matemáticas básicas. Son dos factores, sí. Cuanto mayor sea uno y menos sea el otro, mayor es la diferencia. Sí. Y el poder ofrecerle a él, poder elegir, ¿no? Poder elegir, pues, en qué cole quiero llevarlo. Para mí la educación es muy importante lo que pueda ofrecerle, ¿no? Y vi que la libertad estaba en otro lugar
Y bueno, a raíz de escucharte a ti y a otras personas que me han inspirado mucho, estoy haciendo un cambio de visión muy grande, ¿no? Entonces entiendo que alguien pueda estar escuchándonos ahora y que diga, pero ¿qué tiene que ver el dinero con la educación, ¿no? En cambio, yo pienso que están muy ligados y que a veces cuando se habla de una educación respetuosa y lo que imaginamos para los niños en su desarrollo respetuoso, luego lo olvidamos como adultos. Por ejemplo, se habla mucho de que los niños tengan juego libre, de respetar su juego libre, y esto es algo que no pasa en algunas escuelas, ¿no? Porque pues les ponen a hacer fichas. Si pensamos en niños muy pequeñitos, de la edad pues antes de los 7 o así, que tengan tiempo de jugar, y para ellos el jugar es tan importante como, o sea, es su trabajar, ¿no? Esto lo decía María Montessori, que cuando un niño está jugando y ordena ahí sus cochecitos, no está haciendo cualquier cosa, está haciendo el trabajo que le permite desarrollarse. Pero en vez de eso, pues a veces pues, se les marca lo que tienen que hacer, ¿no? Y tengo la sensación de que en adultos nos hemos quedado en ese juego dirigido y no en el juego libre. Pero yo sé que tú sí que juegas el juego libre. ¿Cómo es? Es que fíjate, has dicho la frase de es más libre quien menos tiene, no quien más... Bueno, qué perversa es esa frase ya en sí misma, porque lo que te está diciendo es, mira, tener es tan difícil, está tan fuera de tu alcance, que más te vale necesitar poco. Ojo, necesitar poco es muy difícil. Te diría que es bastante más fácil tener mucho que necesitar poco. Ahora trabaja las dos direcciones, ¿no? Pero esa frase esconde una perversión enorme, y Diógenes esconde una perversión enorme, sí, Diógenes se cubría con un barril, pero Diógenes exigía a sus conocidos con dinero que le dieran, porque consideraba que era un deber moral. Entonces, no sé, el romanticismo que hay acerca de Diógenes. Diógenes era un parásito de la sociedad increíble. O sea, Diógenes sí que necesitaba, lo que no quería era ganárselo. ¿Cómo juego? Yo, por ejemplo, pierdo mucho dinero al día. Todos los días prácticamente acometo alguna acción que me hace perder dinero. ¿Qué? Pues no sé, veo a un tío que es experto en no sé qué tema y le contrato a una consultoría para que me cuente lo que sabe. El 90% no saben un carajo. O formaciones que no van a ningún sitio. O inversiones de alto riesgo, pero oye, que también tienen alto potencial de beneficio, pues hago muchas. Yo pierdo al día más de lo que cualquiera gana, pero gano 100 veces más. ¿Por qué? Precisamente porque estoy ahí. Porque cuando arriesgas mucho, ganas mucho. En el cómputo global, el arriesgar mucho es una apuesta asimétrica en la que la ganancia potencial es tanto más grande que la pérdida potencial, que en el largo plazo la esperanza es positiva. La esperanza matemática, quiero decir, aunque la frase se puede interpretar de ambas formas, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Y ya durante una época fue muy duro, gané muy poco dinero, trabajaba, pero es lo de siempre, cuanto más complicadas hacía las cosas, más trabajaba, menos ganaba. Y el hartazgo me llevó a empezar a rechazar, por ejemplo, oportunidades o estar con gente con la que no me sentía bien, que consumía mi energía, a decir que no a ciertas cosas, a por supuesto no cumplir con la corrección política y hablar como pienso, sin necesidad de usar un lenguaje corporativo. Y conforme empecé a hacer estas cosas y a tener una visión, digamos, más parecida a la que tenía cuando era adolescente o niño, empezaron a ir muchísimo mejor las cosas. Porque en el fondo, y una cosa que descubrí es que casi todos dentro ansían comportarse así. Y entonces me dicen, estoy muy de acuerdo con lo que dices. O qué bien lo podrías decir exactamente igual tú. Lo tienes en tu cabeza, por eso coincides, por eso a veces hago un reel y tiene millones de visualizaciones. Porque estoy diciendo exactamente lo que ya estaba en tu cabeza. Y la única diferencia es que yo lo digo sin problemas y tú no lo dices porque piensas que te puede caer una bronca de tu jefe, o de tu director, o de los padres, o de no sé qué, o de no sé cuántas. Ocurre lo contrario. El otro día hacíamos un directo para la gente joven y una de las cosas, y yo planteaba una serie de principios que consideraba que debían seguir hasta llegar a los 25 o 30 años. Y uno muy importante era nunca pierdas tu sentido del humor, porque en el momento en el que te incorporas al mundo adulto es muy fácil que las facturas aplasten tu buen humor. Las facturas, las obligaciones con los demás, el servilismo que le tienes que prestar a fulano y a mengano,
nunca lo pierdas porque es muy jodido, porque nunca vas a ser tan gracioso y tan ingenioso como cuando eres adolescente y en el momento que lo pierdes entras en ese juego condicionado en el que ya no haces lo que tú quieres sino lo que la sociedad te impone. ¿Te diviertes? Yo me divierto muchísimo, sí. Y cuando no lo hago, esto lo decía Steve Jobs en el discurso de graduación de Stanford, cuando llevas varios días haciendo algo que no te divierte, para y planteate porque algo tiene que cambiar. Y yo me ha pasado, he estado en reuniones y yo estoy pensando constantemente en la muerte. Y una pregunta que me hacía era, joder, es que un día me voy a morir, y estoy ahora entre 4 paredes, aguantando que este día me cuente sus pajas mentales que no me interesan lo más mínimo, y después de esta reunión tengo otra y mañana otras tantas, y bueno, eso me obliga a empezar a cortar, el pensar que un día me voy a morir. Igual que estar en una oficina, quiere decir que aguanté 3 meses en mi trabajo corporativo porque estaba constantemente pensando en la muerte y pensando que... esta estadística que sacan de vez en cuando, ¿no? De la gente lo que más se arrepiente en su lecho de muerte es de haber trabajado tanto. Y digo, claro, con los trabajos que tiene la gente, lo que me extraña es que necesiten llegar a su lecho de muerte para darse cuenta. Yo no me voy a haber arrepentido de haber trabajado, ya me pasé pero de putísima madre de verdad, es decir, de que para empezar, si me tocara la lotería no me cambiaría nada ya en la vida, o sea, y seguiría haciéndolo igual que sigo haciéndolo con lo que tengo. O sea, sí, me lo paso así. O sea, eso es de verdad que te gusta el trabajo. ¿Te gusta el trabajo? Sí. ¿Seguirías trabajando si te tocara la lotería? No, no te gusta. Tenemos distintos conceptos o tu definición de placer se ha ido atenuando o tu sensación, tu capacidad para disfrutar del placer se ha ido atenuando conforme has cumplido años, no me jodas. Si cuando te tocara la lotería cambiarías, no lo disfrutas. Y hay un tope, o sea, existe el 10 como en la escuela, ¿no? Que si en un examen sacas el 10 es como que ya sabes todo. ¿Tú ves un tope? ¿En qué habilidad? ¿En qué habilidad? En la de ganar dinero, no. En la de... En cualquier otro ámbito de mi trabajo tampoco. Creo que hay gente que hace cualquier cosa que yo hago mejor y que hay margen de aprendizaje. Entonces, no. A lo mejor Elon Musk ha llegado al tope. Elon Musk hoy, el día que grabamos esto, tiene en cifras americanas 1.3 trillones de dólares. El siguiente en la lista, que es Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, tiene 300.000 o 300 billones. Es decir, le saca literalmente 1 trillón de diferencia a 1 billón europeo. Entonces a lo mejor él puedes decir que es que domina el juego. Pero tampoco se para, ¿no? O sea, tampoco no, he llegado al tope. No, no, pero bueno, tampoco... Igual que cuando era estudiante mi ambición no era sacar un 10, hasta que tuve el incentivo de pensar que sacar unas grandes notas iba a darme dinero. Yo es que no tengo ambición de sacar un sobresaliente. Tengo una ambición de ser libre y creo que mi libertad es de, no sé, 9. O sea, no sé, para llegar al 10 necesitaría, no sé el qué, un avión privado. Es que no sé, poco más. Es que no, porque creo que me lo quitaría. Creo que un avión privado, el mantenimiento, las preocupaciones que me daría, no me compensarían. Me quitarían por uno y me darían por otro. Entonces, soy un sobresaliente alto ya. Sí, lo decía también en el sentido de que parece que cuando sacas, pues eso, un 10, que no puedes aprender más de aquello, ¿no? En cambio, tengo la sensación de que en el mundo de los negocios y del emprendimiento no es que exista un lugar tipificado al que llegas y eso ya es el 10, sino que tú ves, ¿no? Tú eliges. Y si piensas que has llegado, estás jodido. Porque yo esto lo escucho mucho y ya estoy bien como estoy. Oye, ya estoy suficientemente bien. Es como cabrón. No te engañes. No te engañes. Normalmente, además, el estoy suficientemente bien es... Mis hijos no pasan hambre y puedo pagar la hipoteca. Y tengo un par de coches aparcados. Bueno, amigo. Y una semana de vacaciones en agosto en un sitio masificado. ¿Sabes? Eso es el 10 para mucha gente. Eso es lo mínimo a lo que debemos aspirar. Sinceramente, y ya sé que mucha gente me dirá que soy soberbio y bla, 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 bla. Pero es que se puede. Es que si lo normalizamos se puede, ¿verdad? Es que si pensamos que es imposible, pues está jodido. Los jóvenes, vuelvo al tema de los jóvenes que protestan porque la vivienda está alta. Los jóvenes nos podemos permitir una vivienda, mentira. Mentira. Sí que podemos. Algunos no y otros sí. Algunos muchas. Y luego también se han puesto de moda últimamente, fíjate, en España, estos podcasts que van por la calle entrevistando cuánto ganas. Y luego la pregunta que le sigue es a qué clase social crees que perteneces, ¿no? Todo el mundo se considera clase media. 1.000 euros, 2.000 euros, clase media.
Y a continuación surge siempre el debate acerca de lo difícil que está para los jóvenes en España. Yo considero que España es un país de mierda para hacer dinero, y creo que si vas a jugar al baloncesto, mejor juega con unas canastas que tengan 1 metro de diámetro, entonces vete de España porque la partida es más fácil en otros sitios. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero yo a todo el mundo ese que se queja de cuánto gana, la pregunta que le haría a continuación es: ¿qué libro acerca de tu profesión estás leyendo ahora mismo? ¿Cuáles son los últimos 10 que has leído? Porque habría grillos. Claro, España es jodido. Prosperar sin continuar mejorando es imposible. Aquí y, no sé, en el reino del sultán más rico de la historia. Imposible, imposible. Así que sí, efectivamente, no hay un tope. Sí, y es un cambio de mirada, ¿no? En lugar de decir, ostras, está mal por estas circunstancias, es saber dónde están las oportunidades, qué habilidades puedo aprender, quién sí que lo está consiguiendo y qué están haciendo, ¿no? Y bueno, aquí a veces hay una mente muy cerrada de pensar, pues quien lo consigue, pues es porque ha tenido suerte o es especial o tiene unos padres que se lo han regalado, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, si observas esto, si dices, bueno, voy a copiar lo que hacen aquellos que lo han conseguido y voy a hacer lo contrario de lo que hacen aquellos que no lo han conseguido, pues ahí ya seguro que ya no pisas la universidad, porque vas a encontrar un patrón mayoritario, es que los que lo han conseguido lo que han hecho es empezar muy pronto y por eso les ha dado tiempo a conseguirlo. Y que de hecho, si tú miras todos, es que además casi te diría que hay una correlación inversa entre entre el nivel de estudios e ingresos. A partir de cierto punto, obviamente, yo entiendo que a nivel salarial, no patrimonio general, si tú miras trabajadores que trabajan por cuenta ajena, más estudios implican mayor salario, pero hay un punto en el que incluso la curva se da la vuelta y es cuando comienza esa correlación inversa. Y los doctorandos o los doctorados, ya, los doctores, los que menos ganan de la sociedad, son los que más han estudiado. Los profesores universitarios, ¿no? Son los que menos ganan y los que más han estudiado. Y vas echando para atrás y dices, bueno, pues los de la carrera ganan un poco más. Y ahora ya si te olvidas de sueldos y miras ganancia total, coño, pues la gente que no ha ido a la universidad gana más, porque en promedio son más empresarios que los que han ido a la universidad. Entonces, si quieres copiar patrones, eso es lo que encontrarás. O sea, lo confirmas, ¿no? Que tú que conoces empresarios, que tienes red con este tipo de gente, no hay no estudian, no tienen estudios. Hay pobres y ricos con todo, pero una de las cosas que influye muchísimo es el tiempo que pasas probando, aprendiendo, ejecutando. Y el que empieza con 18 tiene 5 años de ventaja. Es una carrera en la que lleva 5 años de ventaja. Punto. Tú estás haciendo ecuaciones diferenciales o, no sé, transformadas de Fourier, y hay un tío que está discutiendo con un funcionario para sacar una licencia y que está hablando con 1000 clientes para encontrar qué es lo que les hace clic para que compren y gestionando productos bancarios complicados para financiarse. Claro que sí, que la transformada de Fourier está muy guay, pero que ya contratarás a alguien que te la haga. Es que lo otro no vas a contratar a nadie que te lo haga, porque quien lo sabe hacer no va a trabajar para ti. Esta semana estaba leyendo un libro a mi hijo de la biblioteca y los protagonistas eran un hombre rico y malo y un hombre pobre y muy bueno, ¿no? Eran como ahí los dos arquetipos. Lo que hacía el hombre bueno era ir a pedir dinero al rico, ¿no? Y el rico era malo, pues porque no se lo daba. Porque no quería darle el fruto de su trabajo, sí. No sé si te has encontrado cuentos de este tipo, así leyéndoselos a tus hijos, pero ¿cómo lo enfocas? O sea, ¿cómo les hablas o qué les cuentas acerca de los ricos, los pobres y... Si me encuentro con ese libro, le prendería fuego, les diría, mirad niños, venid que vamos a prenderle fuego a este libro. No, mis hijos lo ven, mis hijos ven que viven bien, ahora mismo no son todavía conscientes de que viven mejor o peor que otros, pero poco a poco irán siendo conscientes. Hablamos de dinero. Mis hijos, por ejemplo, saben lo que es el Bitcoin, lo saben y ven el símbolo en la tele y dicen, mira papá, el Bitcoin. Y luego, por ejemplo, también son conscientes de que colaboro mucho con niños que están en situaciones muy desfavorecidas y sobre todo hay una que me pregunta mucho ¿y por qué? ¿No? Pues ahí le explicas, porque
tienen que partir de lo más parecido posible a vosotros, ¿no? Eso es, el mundo justo es en el que partimos de las mismas oportunidades, luego ya que las aproveches o no, eso ya me da igual. Tiene que haber pobres en la vida y me parece perfecto y no tengo un problema con ellos, con que existan, siempre y cuando se parta de las mismas condiciones en la medida de lo posible. Entonces vamos a intentar ayudar a niños desfavorecidos y han convivido con niños acogidos, mis hijos y todo, y cuando preguntan por qué, pues les explico, pues porque estos niños viven en situaciones muy malas y tienen que vivir esto y conocerlo. Así que de nuevo con el ejemplo. Conozco esta faceta tuya de ayudar sobre todo a niños, creo, ¿no? De ayudarlos económicamente, quizá a niños que están enfermos o que tienen unas condiciones realmente complicadas. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo nació? Realmente siempre lo he intentado, lo que pasa es que no he tenido siempre recursos para hacer nada significativo. Pero fíjate, cuando creé la primera empresa en 2010 ya encontré ahí a una fundación que hace trabajos en Malawi y les dábamos un porcentaje de nuestros beneficios anuales. Y no, lo que pasa que al principio nada tampoco que era insignificante, ¿no? Ahora lo que pasa es que ya sí que puede hacer mucha diferencia. Pero de siempre, cuando era más joven y tenía dinero siempre daba el que podía, lo que pasa es que tenía muy poco. Y esto, ojo, no considero que sea bueno o malo, ni todo lo contrario, ¿eh? O sea, que no soy para nada defensor de que todo el mundo debería dar, ni nada, que creo que gastárselo o ahorrarlo es perfectamente bueno y además súper beneficioso para la economía. Si lo inviertes, estás financiando empresas que crearán riqueza. Si lo gastas, exactamente lo mismo, estás dándole beneficios a empresas que crean riqueza, o sea que me parece perfecto, simplemente que a mí me satisface, pero que no hago apología de que haya que hacerlo ni nada. Quiero dejar esto muy claro, ¿eh? Y esta es una curiosidad personal, ¿cómo conoces los casos y cómo los valoras? Pues intento que no me llegue ninguno, porque si no me llegarían todos los días y tendría que dejar de hacer mi trabajo, que es el que genera recursos para financiar estas circunstancias. Son casos con los que me he cruzado en la vida, los he investigado y si han sido ciertos y he podido ayudarles, lo he intentado. Pero lo que intento es aislarme. Es muy fácil que te lleguen casos, o sea, que te llegue gente en situación de necesidad es extremadamente fácil. Tanto que ya te digo, me tengo que aislar para que me lleguen los menos posibles. O sea que al revés, lo que hago es intentar alejarme. Luego, por ejemplo, en los orfanatos con los que colaboro en Indonesia, eso es porque personalmente, por circunstancias de la vida, he acabado cruzándome con ellos en persona. Entonces, bueno, así ha sido. Algunos de los que alguna vez me habrás visto que he hecho colectas o donaciones, ha sido también porque me he cruzado con ellos en la vida, y algunos también es porque me han contactado. Pero ya te digo que evito que sea así, porque entonces no podría trabajar ni tendría recursos para ayudar ni siquiera una fracción de lo que hace falta en el mundo, claro. Dicen que el dinero es, bueno, he escuchado, ¿no? Que el dinero potencia las cualidades que tienes, ¿no? En tu caso ya dabas cuando tenías poco y ahora puedes dar mucho más porque tienes más, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que sí, pero es que insisto, es que esto no me gusta nada este mensaje bonista y de hecho no me gusta mucho mencionar en los podcasts y que salga este tema y tal, porque parece que hay que hacerlo, que soy más bueno por hacerlo, y eso no es así. A mí me gustan los coches. A mí no me gustan los relojes, a mí no me gusta, es que no, o sea, me gusta viajar y tener una buena casa, ya está. ¿Para qué quieres el resto? No sé. Mis hijos tienen la vida solucionada ya así, aunque ellos no vayan a ser conscientes hasta que sean muy mayores, pero ¿para qué quieres el dinero si no es para ayudar a quien no ha podido ganarlo? Porque claro, por ejemplo, los impuestos me parecen súper injustos, por 800 millones de motivos que podríamos aquí alargarnos. Y obviamente habrá gente que dirá que malvado soy porque no me gustan los impuestos, ¿no? Que es justamente el libro del pobre bueno pide, el pobre rico no da, ¿no? Sí, sí. El rico malo no da. Pero una de las cosas por las que me parece mal es porque le das infinitas... Hay gente que recibe unas oportunidades extra en la vida que otros no tienen. No, tiene que ser para igualar en la casilla de salida. Solo, a partir de ahí, los humanos tenemos que ser libres de cometer errores. Y si jugamos mal nuestras cartas, volveré a tener que pedir que nos las repartan, pero no exigir que nadie te las dé otra vez, ¿no? Y los impuestos, pues claro, como se limitan en su mayor parte al
a un ámbito en el que ya la gente parte de unas buenas circunstancias, pues no estoy de acuerdo. O sea, preferiría 1000 veces que mis impuestos, y yo sé que esto es una mentalidad de loco, se fuera a igualar, pues eso, los orfanatos de Indonesia para que esos niños, o de España, que también están en unas situaciones algunos muy malas. Bueno, eso es. Sí. Bueno, que luego... Que no nos obsesionemos por el dinero, que no van por ahí los tiros. Que ganes mucho, te lo gastes en Ferrari, que está de puta madre. Que Ferrari tiene muchos proveedores que también tienen que generar riqueza, y que la riqueza hace que cuanto más ricos somos, más ricos somos. Eso es así. La riqueza se crea, no se distribuye. ¿Y la inteligencia qué papel tiene de cara a tener éxito? En un mundo en el que el acceso a la información es libre y gratuito, y copiar es tan fácil, mucho menos de lo que queremos. Obviamente tiene una influencia. Esto es una estupidez negarlo. Al final tú tienes una baraja y la inteligencia es una carta importante, pero ¿cuánta gente? Bueno, el cociente intelectual promedio de la gente que hace doctorados es mayor o menor a la media, es muy superior a la media. ¿Cuánto dinero gana esa gente? No tienen capacidad de sobrevivir en el medio salvaje. Y un tipo que viene de un país pobre aquí, se deja el culo y monta... Pues, y hay gente que está haciendo muchísima pasta, sí. Internet está lleno de casos de ejemplo de gente que no es especialmente brillante y que ha hecho mucho dinero. Si tú copias, a lo mejor no llegas a ser Elon Musk, porque Elon Musk tendrá seguro un cociente intelectual altísimo, por más que a la gente le joda. Pero, coño, hostia, si sales a la calle... Salir a la calle todos los días a conocer a 200 personas no es cuestión de inteligencia, es cuestión de interés. Hablarles como una persona normal no es cuestión de inteligencia, es cuestión de interés. Mantener el contacto con ellos no es cuestión de inteligencia, es cuestión de interés. Prometer algo que puedas cumplir no es cuestión de inteligencia, es cuestión de interés. Cumplirlo, ser puntual, ser formal, no es cuestión de inteligencia, es cuestión de interés. Subir tus precios conforme la demanda de aquello que ofreces va aumentando, no es cuestión de inteligencia. O sea, de verdad es muy básico. Ahora, si tú dices, no, yo quiero hacer lo que me apasiona, yo quiero hacer lo que me gusta, yo quiero seguir mi vocación, a mí eso no va con mi personalidad, yo mejor lo voy a hacer a ese que lo está haciendo y que le está funcionando muy bien, yo que soy más listo, voy a darle un giro y voy a innovar. Pues muy bien, genial, genial. Listo tonto, no tira bien en la vida. Haz las otras cosas que te he dicho que son cuestión de interés y no de inteligencia, listo tonto, tira bien en la vida. Si es inteligente irás un poco más rápido, pero ya está, tranquilo. No tiene tanto peso. Y obviamente si estás en un caso extremo, estás en la campana de Gauss en el extremo de la izquierda, pues obviamente necesitas ayuda externa. Eso me parece genial y esa gente tiene todo mi apoyo y mi ayuda. Leí en una página tuya que anunciabas un curso que decías, esto lo he hecho para mi hija. Es como un legado que quiero darle. Una formación que hice, sí. Sí, una formación y las herramientas que quiero transmitirles. Cuéntanos un poco. Sí, entonces era el único hijo que tenía. Y, por cierto, recomiendo a todo el mundo, respecto a la inteligencia, me ha venido a la cabeza, hay un tipo que tiene un canal de YouTube, que es un chico con síndrome de Down, que tiene un trabajo en McDonald's, y lo que hace, y él cuenta, hizo durante un tiempo una especie de diario y cuenta lo difícil que para él ha sido aprender todas las metodologías que tiene que hacer, todos los protocolos y procedimientos para conservar su trabajo, y ahora ya lleva muchos años, creo que ya como 20 años ahí trabajando en el McDonald's, y lo que ha hecho es pues memorizar una serie de acciones que tiene que hacer y sabe que si las hace en ese orden y le va a ser, bueno, bien. Estamos hablando de una persona que es un caso extremo de inteligencia, que está en los límites de la inteligencia. Claro, es que eso es aplicable a el desempeño de otras muchísimas actividades. Si no tienes síndrome de Down, no tienes absolutamente ninguna excusa. Este chico te lo va a demostrar perfectamente cuando veas cómo se desempeña en su trabajo. Dicho esto, volvemos a lo de la forma y la fórmula. Yo quería dejarle a mi descendencia, por encima de dinero, una fórmula para producir riqueza. Entonces hago esta formación que explico de manera pormenorizada cómo empiezo a hacer mis primeros contactos, cómo mantengo la relación con ellos, cómo empiezo a hacer más escalable mi proceso, de hacerlo personal, a hablar en público, a teléfono, a email, cómo les escribo, cómo escribo de tal forma que quieran leer, cómo escribo de tal forma que quieran leer y no solamente leer, sino comprarme, y cómo les vendo además productos con los que queden tan satisfechos que quieran repetir. Entonces, explico todo el proceso que he seguido, desde las cagadas a lo que me ha funcionado, y esa es la fórmula que quiero trasladarles a mis hijos, por encima de todo. Por encima de todo.
Es exactamente ese el motivo por el que hice esa formación. ¿Y qué es este valor tan grande que le ves en esta formación como para considerarlo tu legado o una parte? Porque la vida es mucho más satisfactoria cuando tienes dinero, es así. Entonces, esto es la navaja suiza que les va a permitir sobrevivir en medio del desierto. Les estoy enseñando el 90% de las cosas más importantes de la venta y la generación de riqueza con el 10% de las acciones, o sea, el 90% de los resultados con el 10% de las acciones. Eso es lo que estoy condensando en esa formación. Una formación atemporal que vale para hoy y valdrá para cuando nos comuniquemos telepáticamente con un chip en el cerebro. Eso es lo que les estoy explicando. Quiero que tengan los recursos para saber que en cualquier circunstancia van a poder prosperar. Es esto. Y tú tienes claro que esta información, estos recursos se los vas a dar tú, no esperas que sea la escuela la que se los dé. Claro, solo faltaría que fuera... No espero que nadie, no la escuela, no espero que nadie... No espero nada de nadie, no espero nada de nadie, porque esperar algo de alguien es el primer paso para la frustración. ¿Por qué esperar algo de alguien? ¿Por qué esperar que alguien te garantice cualquier cosa? No. Ya me encargo yo de mis cosas y que cada uno se encargue de las suyas. ¿Y a la hora de elegir su escuela, te fijaste en algunas características concretas o...? No, me da bastante igual. Creo que la repercusión es ínfima. Creo que la distribución de buenos y malos, profesores, contenidos, etcétera, a lo largo de su vida va a ser muy pareja en cualquier sitio. Ya está. Si que van a una escuela que por la zona en la que vivo está guay, te venden que tal y que cual, pero vamos, creo que la repercusión que tiene es mínima. Es mucho más importante el entorno en el que se relacionan socialmente. Más que lo que puedan aprender dentro de la escuela, la gente con la que compartan escuela. Eso sí que es mucho más importante, porque y ni siquiera necesariamente la gente de la escuela, la gente de su ciudad, de su barrio, etcétera. Si convives con pobreza, aunque es verdad que gracias a la televisión primero y después a internet es muy fácil ver lo que existe en el mundo, pero si tú ves en tu entorno abundancia, normalizarás la abundancia, verás que eso es posible. La gente que dice, no, mis hijos se lo van a tener que currar desde cero, gente con pasta incluso que dice esto, ¿no? Es como, madre mía, has llegado al destino correcto por los caminos incorrectos. No, al revés, normaliza la pasta, o sea, normaliza el dinero, normaliza el éxito, y tiene que ser que veas esto como, vamos, hasta el punto en el que no entiendas lo otro. De la misma forma que el pobre no entiende al rico, y dices, cuestión de suerte, porque en su cabeza es inconcebible la idea de que alguien pueda hacer esas cantidades de dinero, que ellos lo vean al revés, que digan, ¿por qué alguien elegiría, por ejemplo, trabajar para el Estado? Que no les quepa en la cabeza ese concepto. No tiene, o sea, lo analizo por donde lo analizo, no tiene lógica, ¿no? Eso es lo que me importa mucho más, que vean eso. Entonces no es tan importante la escuela, sino el entorno y la familia, ¿no? Hay un libro que analizó esto, que es Freakonomics. Freakonomics tiene un estudio, cita un estudio, en el que se analizan muchos colegios y al final la influencia que tienen los ingresos posteriores es ínfima. Y sin embargo hay otro estudio que cito en un vídeo que hice yo de YouTube, en el que explico que el entorno tiene mucha, y parece, si tú te quedas con el abstract del paper, te vas a pensar que eso se debe a que, claro, vienen de padres ricos, pues ya el dinero lo heredan, ¿no? Pero no, el estudio va más allá de eso, y quien se cría en un entorno rico, incluso cuando viene de ascendencia modesta, llega a los mismos niveles de riqueza que los otros. Y los contactos. No estaría mal, porque ya sería un gran aprendizaje, si fuera cuestión de contactos, salir a la calle a hacerlos, ojalá, ¿no? Ojalá fuera así de fácil, no es así. Es fácil, pero no es tan fácil. No, resulta que los contactos tampoco tienen una gran influencia. Lo que pasa es que consideran que es posible. Han normalizado esa situación, que llamamos de éxito, pero que debería ser normalidad. Han normalizado que eso es posible, que quien lo ha conseguido tiene el mismo número de piernas, de brazos y de cabezas que quien no lo consigue. Entonces dicen, bueno. Es una idea que está en su campo de visión y en otras circunstancias podría no, o sea, no está, ¿no? Ni te lo imaginas. Pero es que además esto, es que lo vemos todos los días. Si tú te crías en un barrio de toxicómanos, vas a acabar consumiendo, lo más probable. Los profesores lo ven, pero luego no son capaces de extrapolarlo a otros ámbitos.
el vago de la clase, ¿con quién se junta? ¿Con los trabajadores o con los vagos? ¿Y los trabajadores con quién se juntan? Es que pasa todo el rato en la vida, y en los adultos no pasa exactamente lo mismo. Claro que pasa, claro que pasa. Existen decisiones en la vida que condicionan la situación en la que estás, y la gente tiende a juntarse con las personas que consiguen lo mismo, y porque es lo que consideran normal, lo que ven normal. Y si tú naces en una casa en la que se hace mucho ejercicio, la probabilidad, y esto está demostradísimo, de que tú tengas una buena salud y que no fumes y no consumas algo, es altísima. Y el hombre este, ¿cómo se llamaba? Era húngaro, no sé si era Lázaro, que enseñó a sus hijas desde pequeñas a jugar al ajedrez. Las tres hicieron Grandmaster antes de llegar a la adolescencia. Lo que tú normalizas, pues es el camino que sigues y el que haces sin que te llame más la atención. Y si en la escuela normalizas que tienes exámenes y eso es bueno, claro, súper importante. Y por cierto, todos aquí, los pedagogos y tal, me van a decir que no, que tú no puedes condicionar a un niño que sea bueno en el ajedrez, que eso depende de unas cosas innatas. O sea, la gente es impermeable a la práctica. O sea, la teoría les pesa más que la práctica. Que por cierto, esto ahora es que estoy haciendo este paréntesis que es importante porque me pone muy nervioso esto, ¿no? Todos los pedagogos y psicólogos que dicen, no, eso no se puede hacer. Y llega el tipo y lo hace. Dice, os voy a callar la boca a todos. Y lo consigue. Y dicen, no, y ya se empieza a crear una narrativa por la cual, pero se buscan excusas a posteriori. Macho, que la teoría no te impida ver la realidad, por favor, que es que al final caemos en el fundamentalismo científico, que la ciencia te puede iluminar o te puede indicar un camino, pero es la realidad en última instancia la que decide dónde estamos cada uno, y estás dejando de ver la realidad porque le estás poniendo más peso a la teoría que a la práctica. No me seas mendrugo. Claro que las habilidades se pueden aprender y dominar con suficiente práctica, y que de hecho entrenadores profesionales te están diciendo que los deportistas de élite no tienen un solo movimiento natural, que son todos adquiridos. En fin, dicho esto, continuamos con la pregunta de los exámenes. Sí, que decías, el colegio no tiene mucha influencia, ¿no? Y digo, pero el hecho de tener exámenes, de ponerte nervioso, de ver que eso es como lo más importante que tienes que cumplir en esa etapa, darle este peso. Claro, tú imagínate, a mí, cuando no tenía apenas dinero, empecé en 2010, plena crisis. Yo soy muy ingenuo y lo que hago es que, bueno, tengo otro trabajo, soy profesor en una academia particular, y con eso financio mi emprendimiento. Ya tengo lo justo para sobrevivir. O sea, profesor has sido también. He sido profesor. Bueno, sigue siendo de cierta manera, ¿no? Sí, pero ya no de material académico, digamos. Sí. Y entonces lo que hago es que me financio, pero no tengo ningún duro. Voy y empiezo a incurrir en gastos, porque claro, necesito pagar una oficina, los suministros, en última instancia empleados, etcétera. Claro, ya llega un momento que yo financio todo, no tengo empleados, lo hago yo todo, luego vas ganando un poquito y ya combinas, pero vamos, que durante muchos años fui con el agua al cuello. Claro, yo empiezo en 2010, 2011, 2012, las cosas están fatal, no hay dinero y se me acumula una pelota de morosos enorme. En cierto momento tengo una deuda que ronda los 25.000 euros, que a mucha gente dirá, pero para una empresa eso no es dinero. Es cierto, hoy para mí no es dinero, pero en aquella será para mí todo el dinero del mundo, y un poco más. Claro, yo el estrés, imagínate, o sea, yo es que no dormía literalmente por las noches. Lo aprendí, que hay que cobrar por adelantado, en fin, aprendizajes que te da la vida. Imagínate dónde está mi nivel de estrés, de saber que a lo mejor llega a final de mes, a lo mejor no puedo pagar la luz, a lo mejor no puedo pagar el próximo recibo de la oficina, o a lo mejor no puedo pagar algo que me dolería mucho más, que es un salario. Claro, ¿por qué tengo yo ese nivel de estrés? Cuando al final la solución está para salir a la calle, conocer más clientes, vender más, la superé, insistir más, que también en el conflicto hay mucho dinero. Esto es otra cosa que en el colegio nos enseña, se enseña a huir de la violencia, y no, hay que saber gestionar la violencia, que es muy distinto, no huir de ella, porque en el mundo real hay violencia, hay conflicto, hay agresividad. Claro, es que en el colegio te dicen que tu pico de responsabilidad y de estrés está en un examen, en la entrega de un proyecto, en unas fechas. Esto, en el momento que pises la calle, es absurdo. O sea, esto es lo mínimo imprescindible para llegar vivo al final del día, el saber de qué estás hablando y el cumplir con lo que prometes. Pero sin embargo, durante 20 y tantos años de tu vida se te ha inculcado que esto es el máximo pico de estrés y esto es lo más importante, los momentos más cruciales de tu vida, la selectividad. O sea, es el mundo real y dices, pero si eso es, pues claro, es muy jodido
desenvolverse en el mundo, cuando estas cosas, sin embargo, serían muchísimo más enriquecedor que estuvieran totalmente normalizadas, que fueras capaz de someterte a un nivel de estrés muchísimo mayor y llegarías mucho más lejos. Porque, como digo, al final el riesgo es asimétrico. ¿Verdad? Estás tan cagado que asumes riesgos muy calculados. Como asumes riesgos muy calculados, obtienes resultados muy limitados. Sí, no sé si conoces, hay una corriente que se llama la pedagogía del riesgo, que justamente hablan de niños más pequeños, de lo importante que es que puedan asumir pequeños riesgos, ¿no? Como subirse a un árbol, o trepar por las piedras en lugar de que sea siempre todo asfaltado y todo así como para que no puedan hacerse ningún rasguño, ¿no? Y aquí veo este paralelismo. En Finlandia, recientemente, odio además tener que mencionar a Finlandia porque siempre se pone de ejemplo de cosas cuando son países... Esta es otra cosa que, en fin, que habría que enseñarle a los niños. Vamos a hacer un listado de tópicos y vais a buscar argumentos para desmentirlos, pero bueno, da igual. En Finlandia ahora están tomando una política de deshacer los parques tradicionales con suelos de caucho acolchados por ponerlos de barro, porque no solamente hacen que los niños aprendan a exponerse más al riesgo, sino que además su tolerancia, por ejemplo, a las alergias es mayor. Bueno, está claro que el entorno natural no te da lo mismo que un entorno artificial, ¿no? O sea, a nivel de salud ya, pero también de experimentación. Sí, totalmente. Y no sé si hay algo que quieras añadir, si no, tengo 4 preguntas rápidas hazme. Para cerrar ya, ¿vale? La primera es, si nos puedes decir un momento de tu día a día que te guste especialmente, que te nutra especialmente. Me gusta mucho por las mañanas, te contaba antes viniendo aquí, por las mañanas, yo me levanto muy pronto, me levanto a las 5 y media empiezo a dar un paseo de hora y media por una pendiente súper pronunciada. Ese rato me encanta. Es de noche, pero está ya amaneciendo, viene la brisa del mar, el olor, se está en la gloria, vas con tus pensamientos, pensando ideas, ese rato es mi favorito del día, vas despertándote. La otra pregunta es algo que siempre haya en tu casa, o en tu caso que viajas mucho, en tu mochila. Un corta uñas, porque un corta uñas es una herramienta, no, de verdad, súper versátil, sí, porque en cualquier momento que necesitas cortar cualquier cosa, romper... A mí sabes que viajo muy ligero, que me hago viajes de un mes por el mundo con una mochila, y no llevo nada, no llevo una navajilla, en el neceser no llevo ni peine. Llevo lo mínimo, pero llevo un corta uñas no falla. Además de cortarte las uñas, te sirve en un momento dado para cortar cualquier cosa. O sea, sí, eso es. Un juego que recuerdes de pequeño al que jugabas mucho. Yo he tenido una infancia muy buena, ¿no? La gente también que busca que le cuente algún trauma infantil es jodido porque te podría decir que he pasado muchas horas, por ejemplo, y siendo muy feliz con la bicicleta por el campo. Esto, sí, me encanta. ¿Tenías acceso fácil al campo? Sí, vivía en el campo y sí, lo he pasado muy bien con la bici por el monte. Y la última, una palabra con la que definirías la infancia. Iconoclasta. Porque un niño es bastante iconoclasta. Un niño no necesita quiero decir, no es consciente de que necesita un líder, obviamente un niño lo necesita más que nadie, ¿no? Pero da igual, tú les puedes intentar imponer algo y en cuanto te despistes van a hacer lo contrario. Y sin embargo, luego de adultos, todo el mundo cada 4 años va a poner un papelito en una urna para tener un líder que les diga lo que tienen que hacer. Me parece una cosa fascinante, cómo han conseguido domesticarte a lo largo de los años y pensar que necesitas a un tío normalmente con mucha menos preparación, formación e inteligencia que tú. Hablando de inteligencia, por cierto, miremos a nuestros políticos, ¿no? Tanta importancia que le das a la inteligencia, no vayas luego a una urna a darle tu apoyo a ellos, ¿no? Entonces el niño es iconoclasta y con el tiempo nos domestican, nos dejamos domesticar en el fondo, tampoco creo que sea culpa de nadie y esta gente, el sistema, bueno, tú pasas por el sistema y tú decides en qué medida quieres que te manche. Entonces esa sería. Pues muchas gracias, Luis. No, pues a ti, Julia, encantado de estar aquí. Sí. Me hacía muchísima ilusión
coincidir contigo. Pues Gracias. a mí me ha gustado mucho tener una entrevista diferente en un entorno diferente. No sé si tiene mucho que ver con lo que los profesores esperan escuchar. Si quieres decir tú. Bueno, y ya te digo, esto yo no sé si es muy útil para tu público. Si se llevan una idea me alegraré por ello. Y si me quieren seguir, mongemalo.com. Ahí todos los días escribo un email, es gratuito apuntarse, escribo un email contando un consejo para ser más libre, mongemalo.com. Que se metan si quieren estar en contacto y ahí nos vemos. Gracias. A ti.